podemos ir poco a poco introduciendo. Gracias a todos por venir. Me presento. Soy Gonzalo Martín, soy consejero delegado de Inverbis y simplemente estoy aquí para primero agradeceros el que acudáis, asistáis a este webinar. Trataremos de que sea lo más dinámico posible y voy a presentaros un poquito la agenda. Ya mis compañeros, al menos en mi pantalla yo veo encima de mí también a John Wallace. John Wallace es nuestro Head of Sales, que decimos hoy en día, nuestro gran vicepresidente de Marketing y Ventas. Y a él le hemos pedido que os haga un resumen a todos, sobre todo si no estáis familiarizados con la manera de procesos, de cuáles son los conceptos clave y por qué es una disciplina tan interesante a nuestro juicio, ¿no? Por otro lado tengo allí a Manuel Lama, que es doctor en Ciencias Físicas y es profesor en Tecnologías de Información e Inteligencia Artificial en CITIUS, que es un centro verdaderamente interesante, es que es nuestra casa madre, de la Universidad de Santiago de Compostela, especializado en tecnologías inteligentes, robótica, visión artificial, etc. Y él es uno de los padres de toda la investigación que empleamos en nuestras algoritmias, que aprovechad y preguntadle, ¿no? Y por último está Mateo Ramos. Mateo Ramos también es doctor en Tecnologías de Información, es cofundador de Datasalus, que es nuestro partner en este área de salud. Y también es investigador de la Universidad de Vigo. Me dejo algo, Mateo. Estás bien así, eres es todo lo que eres. Bueno. Perfecto, Gonzalo, gracias. En fin, para hacer esto iremos en 3 partes. Yo os diría que no seamos muy formales. Si alguien tiene alguna duda, pues que interrumpa al ponente y hacemos, y luego pues haremos turnos de preguntas. Estamos grabando el webinar. No os preocupéis porque la parte final, si alguien no quiere que su aportación salga, pues nosotros lo borraremos de la edición final y así no hay problemas para nadie. Así que, bueno, si os parece bien, yo le voy a pedir a John que comience. John, el otro día en una revista americana digital, Predictores Financieros, decía que la unidad de procesos eran como los rayos X de la empresa, ¿no? Así que no sé si estás de acuerdo con eso y yo creo que podrás explicar por qué. Te dejo la pantalla y todo tuyo. Bienvenidos todos y gracias por venir. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo. No sé si los rayos X, el TAC o alguno de estos, o el ecógrafo, pero sí que es verdad que es un nuevo campo que nos abre muchas posibilidades de analizar en profundidad cosas de la empresa que en otras épocas y bajo otras metodologías pues costaban mucho más analizar. Bueno, bienvenidos a todos. Yo lo que voy a hacer ahora es haceros una pequeña introducción a los conceptos básicos de la minería de procesos para refrescar un poco el tema y bueno, y a partir de aquí entonces ya entraremos en la parte interesante, que es lo que contará Manuel Lama y el caso, digamos, la demostración y el caso de Mateo Ramos. Pero para tener un poco, digamos, de contexto, vamos a hacer unas pinceladas de lo que es la minería de procesos. Los procesos de negocio, bueno, es algo que está en el mundo empresarial, son la manera realmente de que las empresas añaden valor a sus clientes, a sus empleados y a sus accionistas. Es decir, en general, las actividades de la empresa suelen seguir procesos de negocio. Y, sin embargo, la generalidad de los mortales que vivimos en este mundo y trabajamos en las empresas, siempre los hemos tenido como o bien cuestiones que se documentaban para auditorías o para obtener, digamos, certificaciones de ISOs y de calidad, etcétera, o bien como partes de manuales de formación pues para entrenar a los nuevos empleados en determinadas cosas, ¿no? Y eso es una cosa que da una visión de los procesos bastante idealizada. Es decir, en realidad los procesos de negocio en las empresas son algo vivo, algo que está en constante evolución, son actividades que ejecutan personas y por lo tanto
pues no tienen por qué seguir exactamente ese dibujo idealizado que tenemos en los manuales de procesos, etcétera. Se suelen apoyar en sistemas que muchas veces son fragmentados y incluso muchas veces antiguos y que por lo tanto tienen sus limitaciones y obligan a hacer cosas de manera diferente. Y luego, pues el ritmo de cambio al que está sujeto la empresa actual, pues está dictando que siempre haya que hacer diferentes cambios en los procesos. ¿Esto qué hace? Pues esto generalmente lleva a que exista, digamos, un gap de ejecución, es decir, exista una diferencia entre lo que nosotros pensamos que son los procesos de la empresa y de cómo se están ejecutando y la realidad de cómo en la práctica las personas están ejecutando estos procesos. Y muchas veces este gap a lo que lleva es a ineficiencias, a pérdidas de calidad, a incrementos de costes o incluso a riesgos para el negocio, ¿vale? ¿Qué hace la minería de procesos o dónde se sitúa en este contexto? Bueno, pues la minería de procesos fundamentalmente lo que nos permite es conocer la ejecución real de esos procesos en la empresa. Entonces, por una parte, nos permite visualizar los procesos con una representación de cuál es la ejecución real que se ha hecho de estos mismos procesos. Por otra parte, además, nos muestra una cosa que quizá pueda sorprender inicialmente, pero por lo que he dicho del contexto, es bastante lógica y es que los procesos tienen variantes, es decir, los procesos no se ejecutan siempre de la misma manera y entonces nos permite vislumbrar estas variaciones y estas variantes, nos permite ver cuáles son las más frecuentes, sus comportamientos estadísticos, nos permite identificar bucles, etcétera, etcétera. Y con todo esto nos permite responder a preguntas que nos pueden surgir en torno a los procesos, es decir, con qué frecuencia realmente estamos ejecutando el proceso, digamos, tal y como estaba diseñado, con qué frecuencia aparecen diferentes variantes, cuándo no se realizan actividades que en principio serían requeridas y que, bueno, pues no se están realizando por las razones que sean. ¿Qué ejecuciones, cuáles de estas variantes que nos está mostrando no están cumpliendo SLAs, etcétera, etcétera? ¿Y qué impacto tienen este tipo de cosas, por ejemplo, repeticiones de tareas, bucles, etcétera, sobre los procesos, sobre los KPIs de la empresa? ¿Cómo se hace esto? Que es la pregunta. Es decir, ¿esto suena bien? Es decir, por primera vez tenemos una herramienta que nos permite, como ha dicho Gonzalo antes con los rayos X, nos permite tener una visión íntima y objetiva de lo que está ocurriendo realmente en la realización de las actividades de la empresa. Pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues la minería de procesos, básicamente, explicado de manera sencilla, extrae de los sistemas la huella digital que dejan estos procesos. Cuando se ejecutan las actividades en la empresa, en los tiempos en los que corren, en que la mayor parte de las actividades están informatizadas, digitalizadas, etcétera, etcétera, esta realización de esas actividades deja una huella que nosotros con las herramientas de minería de procesos recogemos y transformamos en una representación de lo que he dicho antes, pues los procesos con sus variantes, etcétera, etcétera, que es lo que veis aquí. Si vamos un poco más de detalle, ¿cómo se recoge esta huella digital? Bueno, primero lo que hace falta es un registro de los eventos. La mayor parte de los sistemas actuales pues tienen sus logs, tienen sus registros de eventos donde se van registrando las diferentes actividades que se realizan sobre esos sistemas, ¿no? Entonces, la base de la minería de procesos es estos registros, estos logs de los eventos donde, por un lado, tenemos que tener un identificador de cada secuencia de acciones que se realiza, es decir, si lo trasladamos, por ejemplo, a alguno de los ejemplos que vamos a ver ahora que nos mostrará Mateo, si estamos realizando una preparación de nutrición parenteral en un hospital, bueno, pues el identificador, digamos, que identifique lo que se hace con esa preparación será pues el número de preparación, por ejemplo. Entonces, ese identificador es el que va ligando todas las actividades que se van realizando y que van dejando esa huella en el sistema. Con lo cual, lo primero que necesitamos es lo que llamamos el identificador de traza, ese identificador único que liga a las diferentes actividades que se realizan.
Lo segundo que necesitamos es un reflejo de cuáles son esas actividades que se están realizando. Aquí, como podéis ver, pues la solicitud de elaboración NP, la validación por el servicio de farmacia, la limpieza de la cabina, etcétera, etcétera, las actividades que se van sucediendo. Y por otro lado, necesitamos un sello de tiempo. Es decir, en qué espacio temporal se realizan estas actividades. Cuando empiezan, cuando terminan. En realidad, con uno de los dos parámetros nos valdría, pero si tienes los dos, pues puedes además saber la duración de esa actividad. Entonces, estos son, digamos, los tres conceptos básicos que necesitamos para a partir de esa huella digital que está en los sistemas, reconstruir los procesos en las herramientas de minería de procesos. Pero hay más. Y es que, además de esto, nosotros podemos añadirle contexto a los diferentes eventos. Podemos añadir datos que nos ayuden, digamos, en el análisis y nos ayuden a entender realmente por qué unas cosas se hacen de una manera o de otra, dónde pueden estar los problemas, etcétera, etcétera. Estos datos son los que llamamos atributos y pueden estar pues, en diferentes bases de datos, en diferentes partes de diferentes sistemas, etcétera. Y son los que, mientras más, digamos, contexto tengamos, mientras más datos, atributos tengamos, más rico será el análisis que podamos realizar de lo que está sucediendo realmente. Aquí, si veis, tenemos, en primer lugar, el ID de traza, que hemos dicho, ese identificador único que relaciona todas las actividades que se realizan y que representa una ejecución. Tenemos qué actividad se está relacionando, pues lo que he dicho antes, la solicitud, la validación, la limpieza, etcétera, etcétera. Tenemos nuestro sello de tiempo, cuando empezó esa actividad y cuando terminó. Y luego tenemos atributos. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos dos atributos. En qué turno se realizó aquella actividad, si era turno de mañana, turno de tarde, y qué tipo de control de calidad se aplicó en la actividad de control de calidad. Si era un control de tipo visual, un control de tipo microbiológico, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, mientras más atributos tengamos, más contexto le podremos dar a ese proceso y más riqueza podremos extraer del análisis que hagamos. Por último, una vez entendido cómo extraemos esta información y lo que hacemos con ella, es decir, la representación de estos procesos, sus variantes y sus comportamientos estadísticos, etcétera, la pregunta que nos surge es, bueno, ¿y por qué? Es decir, ¿para qué hacemos todo esto? Es decir, está muy bien, conocemos los procesos, podemos hacer un análisis estadístico de las variantes que hacen, etcétera, etcétera, pero ¿para qué? Es decir, ¿qué es lo que me supone a mí esto? Bueno, fundamentalmente hay, digamos, 4 grandes bloques de casos de usos para los que la minería de procesos es muy valiosa y, bajo nuestro punto de vista, muy importante. La primera y más obvia es la optimización de procesos. Es decir, si realmente tenemos un reflejo real y objetivo de lo que está ocurriendo, de cómo se están ejecutando esos procesos, pues a través del análisis de eso podemos identificar oportunidades de mejora y podemos optimizar estos procesos. Esto es algo que se ha hecho toda la vida, pero que en tiempos anteriores pues requería pues unos proyectos de consultoría en los que se levantaban los procesos a base de entrevistas y a base de workshops, etcétera, se validaban, dependíamos un poco de la información que nos contaban los usuarios, que no tenía por qué ser falsa, pero que sí que podía tener sus sesgos, y en el fondo resultaba un trabajo bastante laborioso. ¿Vale? Con las herramientas de minería de procesos, lo que tenemos ahora es una manera mucho más ágil y rápida de obtener esta información, de levantar los procesos, y además tenemos una visión completamente objetiva. Es decir, ya no está sujeta a los sesgos de quien nos lo ha contado y tal. Es lo que ha ocurrido y ha quedado reflejado en los sistemas. ¿Vale? Con lo cual es una herramienta valiosísima para todo tipo de trabajos de optimización de procesos. Ahora que está tan en boga lo de la automatización y los RPAs y todo esto, pues tenemos nuevamente un campo muy interesante de aplicación de la minería de procesos. ¿Por qué? Porque más allá, digamos, de las
primeras olas de automatización donde automatizas los procesos, digamos, más obvios o los que son más fáciles de identificar. A partir de ahí, la automatización de procesos empieza a ser más complicado identificar cuáles son los que deberíamos de automatizar y, sobre todo, saber de qué procesos o de qué automatizaciones o incluso de qué variantes podemos extraer mayor valor con esta automatización. Entonces, la minería de procesos nos puede ayudar a identificar cuáles son los procesos o incluso las variantes particulares de procesos que son susceptibles de automatización o en las que podemos obtener mayor valor y mayores resultados. Pero no solo eso, sino que una vez automatizados, podemos continuar monitorizando estos procesos para realmente revisar y validar que hemos obtenido los resultados que estaban planteados en el business case de automatización. Es decir, que no solo nos ayuda digamos, en el planteamiento del proyecto, sino que nos ayuda después a evaluar la eficacia de esas automatizaciones. El tercer campo, digamos, gran campo de aplicación es el tema de conformidad, de compliance y de control de riesgos. Y esto en un entorno sanitario, en muchos procedimientos y protocolos que están regulados y que tienen que realizarse de una manera porque si no, pues podemos incurrir en riesgos, digamos, de salud para el paciente y tal, pues cobra incluso más relevancia. Y en este campo lo que podemos hacer es identificar dónde están los incumplimientos. Es decir, si tenemos un proceso que está definido de una cierta manera, con las herramientas de minería de procesos podemos validar si de verdad se está ejecutando de esa manera o no. Y qué es lo que está, digamos, lo que nos está ejecutando conforme al protocolo. Si una actividad se tiene que realizar siempre antes que otra, lo podemos identificar. Si hay actividades que se tienen que realizar y no se están realizando, también lo identificamos. Y en general, los algoritmos nos permiten además incluso asignarle, digamos, un grado de cumplimiento a los diferentes ejecuciones de los procesos, con lo cual podemos monitorizar pues ese grado de cumplimiento a lo largo del tiempo y evitar pues, riesgos empresariales. Y finalmente, pues la minería de procesos, y si conocemos íntimamente y de manera objetiva a través de su huella digital cómo se están ejecutando, podemos, digamos, predecir o establecer algoritmos que que sirvan para predecir qué es lo que va a pasar después. Es decir, cuál es el camino más probable, dada una ejecución, cuáles van a ser la ejecución de las siguientes trazas, las siguientes actividades, etcétera, y por lo tanto nos puede ayudar pues a tomar next best actions en determinados momentos, etcétera, etcétera. Así que, como veis, más allá de digamos, su implantación como herramienta de analítica y de visualización y de rayos X de los procesos de la empresa, tiene unas aplicaciones prácticas bastante importantes y bastante interesantes. Y en el mundo de la sanidad, en particular, y esto es de lo que van a hablar ahora Manuel y después Mateo, pues creemos que es uno de los campos donde más partido se le puede sacar a este tipo de herramientas. Y con esto, pues termino con estos conceptos, estas pinceladas, digamos, de alto nivel de lo que es. Confío en que os ayude, digamos, para el resto de la presentación y le paso la palabra a Manuel para que os cuente cosas mucho más interesantes.